Muy buenas, estamos hoy con un comicro muy especial. Lo que pasa es que se ha retrasado un poco. Estaba aquí ya 2 minutos esperándole, me he puesto a youtubear y me he encontrado a un señor que se llama Enrique. Enrique tiene... Parece, no parece un concursante de La Hoz o de Operación Triunfo, pero suena muy bien. Vamos a escucharle, a ver si le identifica. Ni por aguas heladas, ni por noches de cristal. Suela de alpargata, con ropa humedecida. Pues sí me suena así. Enrique Villarreal, Enrique Villarreal. alias El Drogas. Alias El Drogas, sí. Ah, y está usted ahí también, mire. Lo tenemos aquí en YouTube, para quien quiera verlo, el enlace está en la descripción de este podcast, para quien nos escuche online o si no en contrasmedia.com, y se llama, el vídeo se llama El Drogas en acústico en el Terrer. Porque el Drogas, para quien, bueno, ya por el Drogas ya muchos lo conocerán, pero para quien no lo identifique por el Drogas, este señor ha tenido una banda de rock and roll. Sí, es el ex de Barricada, que mucha gente lo conoce por Barricada, y eso luego se disolvieron y se quedó como el grupo El Drogas, con unos músicos muy buenos que lleva ahora, sí. 3 décadas con Barricada, ya lleva unos añitos con el Drogas, que a su vez es su nombre y también el nombre de su banda, ¿no? Se llama... Sí, es el Drogas o el Doctor Gas, porque a veces lo de Drogas suena un poco fuerte para algunos ámbitos. Realmente es un señor ya mayor, abuelo, papá y abuelo, que no se droga desde hace muchos años, pero bueno, aún le queda el mote de su época juventud. El Doctor Gas, y usted lo engañó para ir a un sitio que se llama El Terrer. Sí, que está en Paterna, en el término de Paterna, en Valencia. En el término de Paterna, pero esto parece un cementerio. Está al lado justo del cementerio. Es un campo de tiro, un antiguo campo de tiro militar, donde se hacían las prácticas y bueno, pues donde lo utilizaron para llevar a cabo la represión franquista aquí en Valencia. Se utilizaban 2 sitios, el Terrer, aquí en Paterna, y la zona del Saler, cercanas a la ciudad. Pero al final, bueno, sobre todo se utilizó más el Terrer. Dejaron de usar el Saler y el Terrer fue el término donde más de 2.300 personas fueron fusiladas. Se le conocía como el paredón de España. Bueno, esto del paredón de España es un poco un término... Hombre, le escondió 2.300 fusilados. Sí. A ver, realmente es un paredón de España, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un poco pretencioso. Por desgracia han habido muchos paredones en España, cada vez vamos descubriendo más, y es un término que realmente no se ajusta a la realidad. Nosotros en el documental preferimos el término vulgar o coloquial, que lo conocía la gente como el Terrer. Como el Terrer. Sobre todo porque en Paterna no se fusilaba en ningún paredón. Lo que hoy en día queda del Terrer es el paredón, el faldón de hormigón, que realmente sujetaba un montículo de tierra que era el Terrer. Hoy en día la tierra no está y solo queda la pared, y bueno, pues algunos grupos han llamado paredón de España, que es muy rimbombante, pero realmente, por desgracia, hay muchos paredones de España, entonces yo prefiero llamarle el Terrer. Estamos con el, ayúdeme, realizador, director, profesor de la Universitat Jaume I, es también guionista, es especialista en postproducción y sonido. ¿Cómo nos dirigimos a usted? Nada, pues todo lo que has dicho y nada a la vez. Y de usted a ser posible, ¿no? No, pues a ver, yo ya me conoces, Esteban, y yo intento, bueno, pues en la medida de lo posible, soy muy inquieto y hacer todo lo que puedo. No sé si hago bien algo, pero me meto mucho fregado, ¿no? Bueno, Óscar Navarro, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a intentar disfrutar de un ratito de café con micro. ¿Me acompaña? Sí, por supuesto, y muchísimas gracias a ti por haberme invitado a estos selectos café con micro, sin ser doctor y sin ser comunicólogo, que normalmente estoy yo en el otro lado de la pecera y traes aquí a gente muy importante, con lo cual espero dar el callo. Es el primer con micro, varón con coleta. Estaba repasando y hemos tenido... usted sabe que fundamentalmente tomamos café con académicos. Sí. Pero también hemos tenido profesionales, algunos con barba. Pues me estoy acordando de Ignacio Escolar, me estoy acordando de Jordi Montañana, de Toño Fraguas, por ejemplo, o otros, digamos, de mente más despejada. Su compañero Juan Plasencia, fotógrafo, periodistas como Daniel Seseña o Luis Alfonso Gámez. Pero... Así con coleta es el primero, y claro, llevar coleta pues cuando uno tiene 15 años es fácil, es casi a veces hasta obligatorio, pero cuando ha cumplido ya los 30 como usted,
digamos, ya, y además usted la ha llevado antes de Podemos, quiero decir que usted es genuino, no viene con la, Sí, con la última. Al igual que la Academy Nombre, que muchos lo dicen, yo también viene de muy lejano, sí, la verdad es que sí. No me encuentro de otra forma, no es por otra cosa. Siempre lleva coleta y ahora coleta con pelo casi blanco, pero con coleta, sí. No lo puede remediar. No lo puedo remediar. Pues nada, arrancamos. Perfecto. Es un poco cabrón, ¿eh? Todo era para meterme con Juan. Si te voy a decir Emilio también, ¿eh? Emilio, es verdad. Dímelo. Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Entre 1939 y 1956, el franquismo fusiló más de 2.000 republicanos en Paterna. Fueron años de terror, de silencio, de arbitrariedades, de eliminación planificada y sistemática de cualquier vestigio progresista. La obra de nuestro Conmicro de hoy, el realizador Óscar Navarro, que firma sus 3 documentales, acaba de estrenar el pasado 14 de febrero el último, junto con el realizador también Sergi Tarín, retrata el esfuerzo colectivo del pueblo de Paterna por recuperar la memoria y la dignidad de los que murieron por defender la democracia. Realizador Óscar Navarro, muchas gracias por acompañarnos. Acaba de presentar hace muy poquito tiempo Las semillas que van creciendo, Fossa 22. La presentación fue en la Beneficencia, en Valencia, el pasado 14 de febrero, y es el tercer documental que realiza en el ámbito de la memoria histórica. Sí, la verdad es que con este tercer documental cerramos un poco la trilogía, ¿no? Por así decirlo, de la represión franquista en Valencia, ¿no? Empezamos en el 2007 a investigar el primer documental, El Terrer, un poble emmudit, un pueblo silenciado, data del 2012. Luego nos vimos en necesidad de hacer una segunda parte porque los resultados de la exhumación que había iniciado en el primer documental no se habían aún solventado, con lo cual nos vimos en necesidad de hacer una segunda parte, Dones de Novembre, les fosses clandestinas del franquisme, esta vez ya no tanto desde el punto de vista de los habitantes de Paterna, sino más de las mujeres, ¿no? Que iban todo el 1 de noviembre, al no poder reunirse el 14 de abril, iban al cementerio camufladas. Una red social, ¿no? Antes de los... Sí. Tenían una red, digamos, de viudas, de... Sí, al no poder ir el 14 de abril, que cerraban el cementerio hasta bien entrada la transición, bueno, pues se camuflaban el Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, para poder honrar, a veces simplemente con una racholeta, un azulejo, que ponían, donde, por supuesto con eufemismos, ¿no? Nada de fusilado por el franquismo, sino muerto o ahí murió, ¿no? Y ponían una rachola ahí que muchas veces se la rompían, ¿no? Es decir, y la volvían a poner, así desde los años 40, que empezaron, bueno, el 39, que empezaron los fusilamientos en Paterna. Y claro, hasta bien entrada la transición, creo que fue hasta los 70, 70-75, cuando realmente se empezaron a hacer tímidos homenajes, ¿no? Al final se constituyó, en la plataforma republicana es la que lo vincula un poco todo, nosotros como Ateneo Republicano de Paterna también ayudamos, y bueno, pues se ha establecido un día de homenaje el 14 de abril, pero el 1 de noviembre sigue siendo el día en el que vienen muchos familiares de toda España, porque Paterna... No solo está la gente fusilada de Paterna, hay de 60 municipios, 60 y pico municipios del País Valenciano y de 11 o 15 ciudades de todo el Estado español. Valencia fue la capital de la República, con lo cual mucha gente se quedó aquí y eso es lo que supuso que hay gente enterrada de todos los lugares de España que vienen el 1 de noviembre a ponerle las flores y a homenajear a los suyos. Transmedia. Esteban Galán. Estamos disfrutando de un maravilloso café con micro con el profesor y con el realizador Óscar Navarro. Se acaba de presentar el documental Las semillas que van creciendo, Fossa 22. Es el tercer documental de una serie de documentales sobre, bueno, fundamentalmente centrado en la memoria histórica, en los fusilamientos, en la represión franquista. En su obra cinematográfica, para mí, quería preguntárselo, es algo que no le he preguntado nunca y que aprovecho ahora para lanzárselo así. Yo veo mucho de Francisco de Goya. Pues el primer Goya no habla de no habla de la guerra civil, evidentemente, porque no era su momento, pero bueno, habla de otra guerra, habla de las dos Españas. Y quiero advertir en algunos de los planos, la puesta en escena, tal, quiero advertir
escenas pictóricas de Goya. Pues seguro que sí. La más obvia es la de los fusilamientos. Sí, exacto. Seguro que hay muchas referencias que inconscientemente has utilizado, ¿no? Siempre, a veces me comparaban también el final con Shoah de Lazman o otros documentales, otras películas o libros que has leído que los tienes ahí y lógicamente salen de una u otra manera. Sí que es verdad que la referencia más clara de Goya fue para los fusilamientos, para hacerlo. Nosotros en los 2 primeros documentales, en este último hemos hecho una entradilla pero más periodística, que es otro tipo de documental, aunque es la trilogía, pero hay otro tipo de financiación. Hay una evolución también. Exacto. Pero sí que nos gustaba, sin abusar de las recreaciones, porque no soy muy amigo de los documentales con exceso de recreaciones, pero sí algunas recreaciones sutiles, sobre todo de las cosas que no puedes mostrar, que no hay archivos fotográficos ni de imagen en movimiento, lógicamente. Una de ellas eran los fusilamientos, ¿no? Y ahí sí que estuve viendo pues bastantes películas y cuadros y todo lo que podía para ver cómo realizar esa ficción con la que empezamos el documental. Queríamos mostrarlo de alguna manera y que Goya nos ayudó bastante mucho, ¿no? Es decir, dentro de la documentación descubrimos también un cuadro de un chiquillo que se escondía en los algarrobos y veía los fusilamientos, que es una de las historias más impactantes también que nos contaron. Hemos encontrado unos cuantos chiquillos de esos que se escondían, veían los fusilamientos. Nos han contado historias tremendas de que a veces los militares les pillaban y les ponían delante de la fila para asustarles, etcétera, etcétera. Ellos luego, cuando los militares habían fusilado, iban y cogían los restos de proyectiles para venderlos, cambiarlos por chuches, ¿no? Es decir, y una de estas personas, en el 2003, realizó un cuadro. Él no es pintor profesional, pero se dedica a eso, está jubilado, y pintó un cuadro que se titulaba El Terrer, donde recreaba lo que él había visto de pequeño, que es un poco eso, junto con otras informaciones, en lo que nos basamos para hacer la recreación, ¿no? Cómo los traían de la cárcel Modelo en una furgoneta que cruzaban toda Paterna, lo que se llama el camino de la sangre, porque iban dejando chorreros de sangre. De hecho, luego ya no cruzaban todo el pueblo, que el propio alcalde, puesto por el franquismo, también se quejó de que tuvieron que reconstruir el camino para evitar que se llenara de... Exacto, y ahí es donde habilitaron la zona del Terrer, ¿no? Para que no cruzaran los camiones todo el pueblo, con todo el alboroto que eso traía. Estamos haciendo radio, pero bueno, cuando usted lleva cadáveres calientes en un vehículo, ¿no? Acaban de ser disparados, pues lógicamente van dejando un reguero de sangre. Entonces, claro, eso repetido varias veces durante una noche y durante varios días, pues lógicamente al final el camino se convierte en... Al final se ve que era insoportable hasta el mismo alcalde franquista. Hasta para los propios asesinos. De hecho, muchas veces también nos han contado que eso en este tercer documental lo hemos podido corroborar, porque nosotros siempre intentamos en los documentales ser lo más rigurosos posible, ¿no? Es decir, la memoria oral creo que ha dado muchas lecciones a muchos historiadores, pero tampoco te puedes agarrar a la memoria oral, ¿no? Es una fuente más. Es una fuente más, pero que hay que contrastarlo como todo y que no puedes aventurarte en decir cosas, ¿no? que no estás 100% seguro. Entonces, siempre se nos decía que la gente a veces tiraba, cuando los llevaban a fusilar, antes de estar fusilados, tiraban desde la Modelo hasta Paterna papelitos con el nombre y la población. Y había una especie de red, tampoco una red estable, ¿no? Pero bueno, pues compañeros o gente que... madres, sobre todo mujeres, que son las que más realmente han mantenido la memoria viva, cogían estos papelitos para poder avisar, porque muchas veces, si era de cerca igual se había enterado, pero si era de Alcira o de Xàtiva o de algún sitio más lejos, pues bueno, esta gente era la que intentaba comunicar a los familiares de que iban a fusilarle tal día. Sí, que es un doble crimen. Primero que te asesinen a un ser querido y luego no saber si está asesinado o no y no saber dónde está su cuerpo. Por lo menos se intentaba evitar la segunda pena. Y sobre todo con juicios sumarísimos, que hoy en día se han visto muchos, ¿no? Por no decir todos, que realmente no eran juicios sumarísimos falsos, ¿no? Es decir, se trataba a veces de venganzas personales o simplemente de... Casi siempre, además. Sí. Hay una cosa que sabemos, que por eso la referencia de Goya a nivel visual para mí es obvia en su obra cinematográfica, pero también en el contenido, es decir, el español dándose varazos contra el otro español. Es decir, detrás, al menos usted y yo hemos tenido la oportunidad de charlar con personas que han vivido el conflicto, y no solamente que lo han vivido como niños, sino también como adultos luchando. Y detrás de lo que había, tanto en el bando republicano como en el bando nacional, detrás de muchos asesinatos, había problemas de herencias, había problemas de familia, es decir, se aprovechaba, se denunciaba de cuitas pendientes, pero no directamente, sino de los abuelos que habían discutido una vez por una herencia, y no solamente en la guerra civil, se aprovecharon las guerras carlistas, se aprovechó la guerra de la independencia, es decir, tenemos que saber
que el conflicto, o sea, la guerra, el conflicto, es lo más cruel, saca lo peor del ser humano, pero la guerra civil, o sea, saca lo peor del monstruo, del monstruo que todos llevamos dentro. Y por eso es tan peligroso cuando hoy en día se agitan las bajas pasiones y se agitan, digamos, el enfrentamiento civil dentro de las sociedades, porque ninguna sociedad está vacunada para evitar un conflicto civil. Es decir, eso que pasó hace 80 años podría volver a ocurrir hoy. Sí, hombre, hoy en día, decir, la historia se repite, no dejamos de verlo, y aunque algunos países estamos, por así decirlo, excluidos, yo hoy en día veo muy difícil que se vuelva a suceder eso de esa manera. Podría haber otro tipo, ¿no? Como lo estamos viendo en Venezuela o en otros sitios, ¿no? Es decir, pero uno leyendo la prensa de los años 30 en España, yo ahora, por ejemplo, estoy leyendo un libro de Julio Camba, que era un periodista español, que lo mandaron a hacer crónicas desde Estados Unidos, y no daba la sensación de que viviera en un país, este señor, que estuviera abocado a, en 4 o 5 años, ir a un enfrentamiento civil. No, desde luego, a ver, nunca se puede decir nada, ¿no? Pero yo creo que hoy en día se hacen las cosas de otra manera, ¿no? Es decir, de hecho, gran parte del fracaso de la izquierda, bueno, hay muchos, del Frente Popular, hay muchos factores, ¿no? Y cada uno tendrá... Pero bueno, las potencias aliadas yo creo que fueron tanto antes como después, una vez ganaron al nazismo, que tampoco vinieron a rescatar a este país. Creo que es una de las claves, ¿no?, por las que realmente se perdió la guerra, aparte de las diferencias entre la izquierda y, bueno, y muchas cosas que podríamos hablar. La posición tibia, ¿no?, de Inglaterra y Francia, fundamentalmente. Claro, una posición muy tibia. Yo creo que ahí está una de las claves, por eso te digo que, bueno, y Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Quizás más después de la guerra, pero también en el principio tuvo gran parte de culpa. Con lo cual, yo creo que hoy en día, no habría una guerra civil, lo harían de otra manera, ¿no? Sería una guerra posmoderna. Es decir, ya se encargarían de ponernos aquí a alguien que mandara sin que hubiera sangre, ¿no? Es decir, creo yo, vamos. Transmedia. Estamos disfrutando de Un Café con Micro con el realizador Óscar Navarro. Estamos hablando del documental que se acaba de presentar en Las semillas que van creciendo, Fossa 22, se ha presentado en Valencia el pasado 14 de febrero y cierra una trilogía que habla sobre la memoria histórica, en unos documentales donde hablábamos de las referencias a Goya, y también yo he querido encontrar, dado que es un documental pero no deja de ser una obra cinematográfica, una referencia también bastante explícita, a mi juicio, a Cuerda, a una película como La lengua de las mariposas, que bajo mi punto de vista es una de las mejores obras que se ha realizado con respecto a la guerra civil, y la mirada del niño, o sea, la potencia, el poder, lo emocionante que es asistir a los hechos crudos, pero desde la mirada de un niño, desde cómo hay algo, los hechos que usted narra, que ustedes, Sergi Tarini, y usted narra en sus documentales, son crueles, tienen poca explicación, poca racionalidad y tienen poca justificación, pero aún la tienen menos desde la mirada de un niño, porque el niño no solamente asiste a ellos, sino que los normaliza y los interioriza. Con lo cual da muchísimo más miedo todavía viéndolos desde la perspectiva del niño. ¿Por qué eligieron esa? Ya me lo ha contado, que fue, digamos, está basado en un hecho real, pero sin embargo lo toman como un aspecto clave en su... Sí, porque... Bueno, uno de los motivos principales al inicio de hacer, claro, hace ya más de 10 años este documental, es que yo soy vecino también de Paterna, y sí, siempre se nos había dicho que ahí en el cementerio pues ni habían 4 rochos y algún foraster, ¿no? Afusellat, ¿no?, que decían. Claro, a raíz de montar el Ateneo Republicano y de hablar con nuestros mayores del Ateneo, que yo digo, fue cuando nos enteramos de la verdadera envergadura de lo que había sucedido ahí, ¿no? Que Paterna es un municipio, en esa época era un pueblo pequeñito, pero hoy es un municipio con casi 70.000 habitantes y sin embargo, yo te digo que hasta hoy en día yo creo que los documentales algo han generado, ¿no?, de conocimiento, de información, pero aún sigue siendo un tema que desconoce muchísima gente que vivimos ahí al lado. Bueno, además Paterna está pegado ya a la ciudad de Valencia, realmente es como si fuera un área de Valencia también, con lo cual... No sé, vimos la necesidad de algo que era muy desconocido, que no era como en otros pueblos había sucedido, que se había matado a los del pueblo en el cementerio, en un paredón, ¿no? Pues a un grupo de 11, de 20. No, es que aquí 2.300, de una manera sistematizada,
en época de paz. O sea, vuelvo a repetir muchas veces que se mezcla la época republicana con la guerra civil y con la represión. Son 3 épocas totalmente distintas. Eso es lo que no tiene explicación, quiero decir, porque en una guerra que salga lo peor de cada uno... Exacto, lo de los bandos han hecho mal, eso tampoco, también se podría cuestionar, pero bueno, en época de guerra es otra historia, ¿no? Pero una vez, digamos, como decían ellos, vencido y aniquilado, ¿no? Vencido el Ejército Rojo. El Ejército Rojo, y durante, no estamos hablando de 1939, de 1940, es decir, durante varios años después. Hasta el 56. Hasta el 56, y de manera muy sistemática hasta el 45-46, de manera, digamos... Prácticamente diaria, con ajusticiamientos, asesinatos masivos. De una manera muy sistematizada, ¿no? Que es lo que a veces se diferencia del terror rojo que ellos aclamaban al principio en las ciudades que no se sublevaron, que muchas veces el terror rojo ese fue consecuencia de cómo estaban entrando los nacionales por Andalucía o por Badajoz, ¿no? Es decir, ya llegaban las noticias y bueno, también se hicieron... Bueno, tampoco eran mancos nuestros amigos estalinistas, es decir, si uno lee a Orwell, no, Orwell relata cómo, digamos, pasan de un anarquismo, que él lo ve bastante próximo a la utopía, en el año 36, y cuando él vuelve ya a finales del 37-38 a Barcelona, están los estalinistas y son implacables, quiero decir. Sí, y a Valencia también, aparte de la Semana Trágica de Barcelona, en Valencia también hubieron disparos entre republicanos y anarquistas, ¿no? Sí, por eso decía antes que hay muchas más causas que pueden explicar el fracaso del Frente Popular, pero yo siempre lo volcaba más a los aliados, porque realmente creo que fue una de las claves, ¿no? Entonces, como te estaba comentando antes, era una necesidad, ¿no? de rescatar un poco la memoria de lo que había sucedido en nuestro pueblo. Había un libro en el que nos hemos basado, de Vicent Gabarda, un historiador que no ejercía de profesor por otras historias, tenía un kiosco ahí en Paterna, era de Paterna. Conocido como el kiosquero. El kiosquero, exacto. Por Paul Preston, ¿es? Paul Preston quien le pone el apodo. Sí. De hecho, a raíz de los documentales y, bueno, de haberle reavivado otra vez, porque esto es una tesis que hizo él en los años 80, cuando no se hacían tesis de estas, ¿eh? Él tampoco iba a hacer una tesis realmente centrada en esto. Estaba viendo los libros de nacimientos y fallecimientos en su pueblo, y ahí es donde dijo... Tate, aquí hay un libro con X, con un número de nacidos y muchos más fallecidos. Entonces fue cuando empezó a rascar y vio por qué habían tantos fallecidos, porque era un lugar que se utilizaba para fusilar, ¿no? Entonces, este libro, que estaba muy bien y muy riguroso, se quedaba en el ámbito académico. Es decir, no había llegado a la mayoría de la gente. Por eso tuvimos la necesidad de hacer un documental. En este país, que se llama Demócrata, es uno de los pocos, es el segundo país después de Camboya con más desaparecidos. Es decir, siguen habiendo muertos de primera y muertos de segunda, ¿no? Que hablamos. Entonces yo creo que en los documentales que hemos hecho hemos intentado apartarnos lo máximo posible de hacer una propaganda, ¿no? Aunque nuestro punto de vista, ya nuestra mirada está clara. Pero bueno, creemos que es algo de derechos humanos, es decir, algo que nadie se podría negar, ¿no? A reconocer lo que hay que reconocerle, a poder llevarse sus huesos e incluso a anular los juicios sumarísimos para dignificar la memoria de esta gente. Además, tampoco pasa nada porque, quiero decir, la transición tuvo muchas virtudes, se hicieron muchas cosas bien, pero se cometieron errores y seguramente entre alguno de esos errores estuvo el tema de no abordar esta cuestión. Es decir, directamente no se abordó. Y al no abordarse en esos años, pues se ha retrasado y después de 40 años de dictadura, donde evidentemente el tema se congeló, hemos pasado ya 40 años de democracia donde se ha seguido, bueno, y ahora parece que se ha intentado, bueno, con el tema del Valle de los Caídos, se está intentando, bueno, pues cambiarle el significado, etcétera, pero claro, cuesta todavía, hay muchas resistencias, y se lo preguntaba el otro día, han pasado 80 años, ¿por qué? ¿Por qué después de 80 años sigue costando tanto como Estado, digamos, llegar a una suerte de pacto de Estado para darle un tratamiento y poder sacar las cosas precisamente para poder cerrar la puerta? Porque claro, si cierra la puerta pero huele mal, al final dice, tengo la puerta cerrada pero huele fatal debajo. Entonces, lo de las heridas, ¿no? Que se decía, ¿no? No hay que reabrir las heridas. Cuando yo creo que se ve claramente que las heridas no están cerradas. O sea, no están cerradas. Y por eso es por lo que la gente aún le duele, ¿no? Que no están cerradas. Yo la verdad es que lo veo un poco inexplicable. Es bastante inexplicable. A no ser, yo tengo mi teoría, ¿no? Cada uno tiene su teoría. Yo creo que mi teoría es que aquí nunca hubo... Es decir, la transición no fue lo valiente que hubiera debido ser, pero se puede entender por el ruido de sables y por todo No, lo y la hicieron personas
Quiero decir, la hicieron personas, no eran ni mejores ni peores que nosotros, la hicieron seres humanos de y aún había mucho miedo. De distinto pelaje que llegaron al consenso que pudieron llegar. Es difícil juzgarlo, y más cuando no lo has vivido, y yo creo que hay que poner en valor a todas las personas que realizaron la transición, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que una sociedad madura y democrática ya ha pasado mucho tiempo, entonces yo creo que el que sigamos así, mi teoría es porque realmente no se hizo una depuración. O sea, la transición no fue un cambio de sistema, fue un lavado, ¿no? Es decir, el Borbón nos lo colocaron también, ¿no? Con lo cual yo creo que, aparte de la represión que hemos dicho de muertes o de tal, también fue económica y claro, toda la gente, los falangistas o la gente que había delatado a todas estas personas que están haciendo los documentales, que fueron fusilados, son los que hicieron dinero también. Muchas de las grandes constructoras, los grandes grupos mediáticos, son hijos o nietos de aquellos, ¿no? Entonces yo creo que ese es el verdadero motivo por el que hoy en día ni siquiera una derecha democrática, no hablo ya de otra derecha radical, que lógicamente nunca son negacionistas, ¿no? Pero una derecha democrática que no haya hecho nada, y no solo una derecha democrática, sino y la izquierda, ¿eh? La izquierda también. ¿Se sorprendería usted también los apellidos ilustres que pueblan todos los partidos hijos del régimen? Es decir, también, hijos y sobrinos y nietos de ministros franquistas. Se sorprenderían todos los cuadros y a todos los niveles. Cuando uno lee biografías, se da cuenta de que es algo transversal. Sí, da miedo ver las estructuras. Lógicamente hay una mayor presencia, una mayor afinidad en la derecha, pero cuando uno rasca en partidos políticos como Podemos o como el PSOE o otros partidos, ahí, digamos, hay hijos, hay sobrinos y hay nietos de cuadros es decir, era el poder. Y el poder se intenta perpetuar siempre para sobrevivir, y lo hace de la manera, digamos, que encuentra más idónea. Entonces, por eso, igual tal vez parte de eso esté detrás la resistencia. Yo creo que sí. A nadie le viene bien reconocer que su abuelo estaba fusilando gente en Paterna. Es inexplicable. Si no, porque no sabemos los nombres de quién disparaba, y había gente que disparaba. Los nombres no se conocen. No, y además, toda esta gente, claro, después de tanto tiempo relacionándome con ellos, ves que muy pocos, siempre hay alguno, pero muy pocos piden venganza. O sea, es que realmente no se trata ni de airear los nombres, ni... Es decir, al final son cosas muy de lo que decía antes, ¿no? De derechos humanos. De derechos humanos, y también de hablar del sinsentido que hay detrás de estos conflictos, porque usted lo habrá conocido, muchos de los que lucharon en el bando nacional eran de ideología republicana, también viceversa, porque el criterio, digamos, para que te alistaran a filas era dónde vivías, no lo que pensabas. Sí, y si no te alistabas donde vivías, eras, digamos, automáticamente puesto en búsqueda y captura. Y primero ese sinsentido, y luego detrás de los ajusticiamientos, detrás de los asesinatos, lo que decíamos, las rencillas, y todo eso se debería de explicar y de enseñar, es decir, el sinsentido y la irracionalidad que hay detrás del enfrentamiento civil, y que el enfrentamiento civil viene cuando los políticos precisamente dejan de hacer su trabajo. Es decir, nosotros pagamos nuestros impuestos y pagamos a los políticos para que lleguen a acuerdos, para que negocien, para que pacten, para que eviten problemas, no para que los creen. Y cuando los políticos se dedican a hacer lo contrario, no sé en qué estaré pensando, pues digamos, corremos el riesgo de terminar en esto y saca lo peor del ser humano. Y Goya nos enseñó que lo peor del ser humano es muy feo. Sí. Desde luego, las historias que nos han contado, y ya te digo, es que se repite. Es decir, la mayoría de la gente, por no decir todos los que están fusilados, no tenían las manos manchadas de sangre. Es decir, fueron... Sí, además, en sus cartas siempre era lo mismo. Dice, muero inocente, me matan inocente. Que era la última carta que mandaban a sus familias. Siempre que todo el mundo lo podría decir. Ir con la cara bien alta, que de tu padre ni ha robado, ni ha matado, ni ha... Exacto, que a ver, lógicamente, aunque fuera así, tú dirías eso, aunque realmente sí que hubieras hecho algo. Pero es que parece como que la historia se repite, de que la mayoría de esta gente eran conductores de camiones de un comisario o algún cargo político, o alguaciles. Es decir, claro, aquí ya se sabía desde el principio, como te está diciendo, cómo entraron el mal llamado bando nacional por Andalucía y por Badajoz, ¿no? Es decir, haciendo represión brutal, vamos, que no dejaban presos, ¿no? El que realmente sabía que había participado y iban a ir a por él, intentó huir. Los que se quedaron fue justo los que, bueno, pues como el bando nacional dijo, ¿no? Si no hay delitos de sangre, que se presentaran a los cuarteles. Y estos incautos o ingenuos se presentaron creyendo que no les pasaría nada, porque habían sido conductores y habían sido republicanos, sí, pero no, a lo mejor algunos ni habían participado en la guerra, por supuesto en represalias tampoco, y esos son a por los que fueron. Y eso aún hace más grande la tragedia, ¿no? Y por eso los familiares con los que nos estamos encontrando,
pues hay mucha gente politizada, ideologizada, pero otros no, otros realmente no iban tanto al campo de la política, sino pues eso, ¿no? Es decir, aún les cuesta más entender de por qué cogieron a su padre o a su marido o a su hermano. Por eso digo que aún es peor, ¿no? Es decir, aunque hubieran hecho algo, también tendría que tener su justicia, ¿no? Es decir, la verdad es que en este caso aún es doblemente grave porque era gente que no. Y entonces, claro, por eso los juicios sumarísimos se les acusaban de cosas inverosímiles muchas veces. De hecho, muchas veces también luego les llegaba el indulto de Madrid. A los 3 meses o los 4 meses de estar fusilado llegaba el indulto, ¿no? Nunca ha pasado en la historia ni ha vuelto a ocurrir. Los cabecillas se fueron de España, se fueron de Rositas. Los que pensaban que no tenían nada por lo que responder se quedaron. Algunos como el médico, el doctor Peseta Aleixandre, que después cuando intentó marcharse de Alicante pues ya no pudo y terminó también en el Terrer. Otro día hablaremos de ello. También tampoco hemos hablado de un personaje como Leoncio Badía, que es un héroe como otros muchos. Leoncio tiene un documental para él solo, o una ficción, ¿eh? Un enterrador republicano, digamos, pues que ayudaba a las viudas a recuperar partes de los cadáveres para que pudieran identificarles y conservar algo de ellos. Y la verdad es que bueno, que era totalmente desconocida hasta hace muy poco y ustedes han contribuido a poner en valor. Y nada, ha sido un placer. Lo que pasa que, bueno, creo que es un tema que desafortunadamente me parece que vamos a tener que seguir volviendo. Cuando quieras, hablar de él, porque creo que además las semillas que van creciendo, Fossa 22 va a tener un recorrido estupendo. Esperemos que tenga una presencia importante en festivales y sobre todo con la trilogía que conforman. Creo que es un patrimonio audiovisual que contribuye a hacer memoria y contribuye a hacer Estado, porque un Estado que no se reconoce en lo que le ha pasado, antes o después pues se desmigaja, y tal vez detrás de eso, eso es lo que explica parte de las cosas que nos están pasando. Al no reconocernos en lo que nos ha pasado, tanto en lo bueno como en lo malo, dejamos de ser reconocibles y nos desmigajamos. Profesor y realizador Óscar Navarro, antes en la pausa me ha reñido porque me ha dicho que no era el único entrevistado con coleta que habíamos tenido. No, porque antes te he dicho que siempre traías a doctores, pero estaba recordando también que creo que en ese sí que estuve yo, el café entrevista que hiciste a Emilio Soro, en la que no hablaba como académico, sino de su libro y su gran afición de correr descalzo, pero también tiene coleta, así es que ya somos dos. Le mandamos un saludo, no ha sido el primero. No ha sido el primero, no. Un placer. Muchas gracias. Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.